Estos rostros desconocidos para muchos de nosotros, los venezolanos, fueron integrantes de la Legión Británica en el año 1814. Desconozco sus nombres y si participaron en la gesta emancipadora de Venezuela. Sin embargo, he de referirme en este audiovisual al testimonio de un legionario al servicio de la causa independentista y bajo las órdenes del general José Antonio Páez, el Centauro de los Llanos. Un error entre mil aciertos. Testimonios de la historia. Mucho se ha hablado de la presunta traición de Páez hacia Bolívar, y a ese movimiento se le ha dado el nombre de la Cociata, también conocida como la Revolución de los Morrocoyes. Pero no me referiré a ella. Es un cuento que han echado muchos historiadores. La historia la escriben personas que a veces están parcializados y la escriben a favor de una u otra tendencia. No desmiento el hecho histórico, pero también es cierto que después que en 1814 y 1815 se disolvieron los gobiernos republicanos en Venezuela y Nueva Granada a causa de los desastres sufridos por los patriotas, se habían levantado en estos dos territorios fuerzas para combatir el enemigo común y los jefes, obligados por las circunstancias, habían obrado independientemente, pues no existía ningún gobierno central a quien dar cuenta de las operaciones. Cuando los patriotas eran vencidos en una provincia, pasaban a hacer resistencia a los realistas en otra. Unían sus fuerzas a las que operaban en aquel territorio. Venezuela y Nueva Granada se prestaron mutuo auxilio, pero en la unión de los dos territorios bajo una sola autoridad no se pensó sino hasta el 17 de diciembre de 1819, en que el Congreso de Venezuela proclamó la Gran Colombia, cuya constitución, adoptada en Cúcuta el 30 de agosto de 1821, reconocía un gobierno supremo. La vasta extensión del territorio colombiano, las dificilísimas comunicaciones de las provincias con el gobierno central establecido en Bogotá, los celos y rivalidades entre venezolanos y granadinos, todo indicaba que la República de Colombia tendría una existencia efímera. Y en la época a la que se refieren los hechos narrados, se dejaba sentir los síntomas de una separación que era inevitable. La idea de un gobierno central en manos de las élites colombianas no era acogido con beneplácito por las autoridades venezolanas. Venezuela pedía autonomía en sus decisiones y para entonces la figura central en Venezuela era José Antonio Páez. Se ha hecho énfasis en el descrédito de personajes importantes de la historia, y el caso de Páez es uno de ellos, y que de alguna manera procuró la estabilidad del país en los años de la posguerra. Los hechos históricos registran en la pluma de Restrepo la alucinante personalidad de José Antonio Páez en los términos que siguen. Era tal la confianza que todos tenían en el valor de José Antonio Páez, en su actividad, en su influjo sobre los llaneros y en otras dotes que le adornaban, que los generales Urdaneta y Servier, lo mismo que algunos coroneles, se sometían a su autoridad de buena gana, mirando este caso como la única salvación en muchas oportunidades. Me referí al inicio al testimonio de un legionario inglés que en algún momento estuvo bajo las órdenes del general José Antonio Páez. El libro titulado Recollections of a Service of 3 Years During the War of Extermination in the Republic of Venezuela and Colombia, London 1828, cuya traducción podría ser Memorias
de 3 años de servicio durante la Guerra de Independencia en la República de Venezuela y Colombia, Londres 1828, que dice, un extracto del mismo. Cuando me encaminaba hacia Barinas, algunos de los naturales me informaron de que Bolívar tenía su campo a pocas millas de esta ciudad, en la dirección de la villa de Arauca, y entonces me dirigí a este punto para reunirme con él. El bravo general Páez, aunque no me conocía, me recibió con la mayor cordialidad y viéndome débil a consecuencia de una herida que había recibido en el encuentro con los españoles, me ofreció generosamente cederme las pocas comodidades de que podía disponer hasta el completo restablecimiento de mi herida. Solo a la naturaleza debe este hombre heroico y noble todas sus ideas y virtudes. Criado en un territorio completamente salvaje, sin que le favorezcan las ventajas del nacimiento ni de la fortuna, y solo por su mérito personal, sus proezas e indomable valor manifestado en los incidentes que se le han presentado durante la contienda revolucionaria, le han elevado hasta llegar a ser caudillo de las fuerzas nacionales que prestan más eficaz auxilio en todo el territorio. Es natural de los llanos de Capac y descendiente de la horda de llaneros que siempre han vivido en ellos del modo más bárbaro y salvaje. Cuando comenzaron los primeros movimientos revolucionarios era joven y servía en clase de soldado en una de las partidas que se levantaron en los llanos. Pero en tan humilde posición halló bien pronto medios de distinguirse entre sus compañeros. Su fuerza y valor extraordinarios le dieron siempre la victoria sobre sus rivales en los ejercicios gimnásticos a que se dedican diariamente los llaneros, y por la destreza que había adquirido con la práctica en el manejo de la lanza, arma favorita de aquellos, podía fácilmente someterlos cuando se suscitaban disputas entre ellos. Tanto por esto como por ser muchos los enemigos que ponía fuera de combate, en las numerosas escaramuzas que se le ofrecían, alcanzó el respeto de todos sus compañeros, mientras que su carácter afable y nada pretencioso le valieron la amistad de estos. El fin que por lo regular toca a los caudillos de estas partidas y el general aprecio en que todos tenían a Páez le colocaron bien pronto en el rango de jefe, y como tal ejecutó tantos actos de bravura y de tan completos resultados que continuamente se le unían voluntarios, y bien pronto vio aumentarse el número de su gente hasta 2000 hombres de solo 300 que eran al principio. Con estos emprendió operaciones en mayor escala y pronto llegó a ser el enemigo más formidable que tenían los españoles en Venezuela, pudiendo decirse con toda justicia y verdad que a él se debió en mucho la independencia de esta parte de Venezuela.